Lo que está pasando en Cuba no es un problema de ahora únicamente, es un problema que lleva extendiéndose desde el siglo pasado, pasando por 2 o 3 dictaduras más bien, muy recientes, que están dejando al pueblo cubano hecho polvo. Y antes de comenzar el vídeo, quiero decir que ojalá ese gobierno asqueroso que está ahora mismo instaurado de forma dictatorial, igual que los anteriores, en Cuba, se termine y nunca más tengan los cubanos que volver a vivir una dictadura como la que han vivido durante todo el último siglo. Es difícil y es mucho pedir, pero en este vídeo vamos a ver un poquito las mayores payasadas o alguna de las mayores que hizo Fidel Castro. Pero antes de comenzar el vídeo, de nuevo quiero mandar mi más gran apoyo a toda la gente que está ahí. Este vídeo no saldrá en el paquete semanal, que para quien no lo sepa, el paquete semanal es básicamente una venta de material pirateado de internet para gente que no puede permitirse internet. Lo que hacen en Cuba es que una gente se dedica a descargar ilegalmente, por supuesto, un montón de contenido de internet y lo revende a muy poco precio a cubanos que no se pueden permitir pagar internet porque efectivamente está demasiado caro para ellos. Y a día de hoy muy poca población en Cuba tiene acceso a internet. De nuevo, todo gracias al asqueroso gobierno dictatorial que estaba a día de hoy ahí y a todos los anteriores que lo han precedido. Pero ahora bien, para entender bien la historia de Cuba, hay que entender bien de dónde sale el gobierno actual, porque el gobierno actual no es más que una extensión del gobierno de Fidel Castro. ¿Y quién era Fidel Castro? Bien, cuando yo puse algunos tweets en mi Twitter, que os dejo por aquí, apoyando la situación en Cuba, o sea, la situación no, a la gente, porque la situación es horrible, no muchos, pero salieron algunos castristas. ¿Cómo se llaman los fans de Fidel Castro? ¿Castrados? Por lo menos. Defendiendo a Fidel y diciendo que Fidel era una eminencia. ¿Una eminencia? Si el hombre a duras penas era capaz de no cagarse en los pantalones. De verdad, vamos a ver algunas cosas que hizo con el dinero de todos los cubanos, que vais a flipar de la clase de proyectos absurdos en los que se metió. Fijaos en esta mierda, la tía hasta dice Fidel Castro no es un dictador. No, en eso estamos de acuerdo. No es un dictador, porque ya a día de hoy no es nada, por suerte. Ni siquiera existe. Así que ser no es nada, por suerte, ya no está. Pero que diga Fidel era una eminencia, de verdad, os voy a contar una historia real que el tipo hizo, que incluso le pidió a científicos que hiciesen vacas del tamaño de perros para que la gente tuviera mini vacas en sus casas y les dieran leche. De verdad, ese es el nivel mental de Fidel Castro, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, vamos a analizarlo desde un punto de vista histórico, no solo anecdótico. La gente que es fan de los Castro, porque dicen ¡ay, es que Fidel nos liberó de un dictador para convertirse él en otro! ¿Pero qué tontería es esta? Es el equivalente a estar secuestrado y que te salve otro secuestrador. ¿Estamos tontos o estamos tontos? De verdad, no sé si los fans de Fidel Castro se llaman castrados. ¡No deberían! ¿Qué cojones? En fin, ¿qué ocurría en Cuba antes de Fidel Castro? Pues que estaba otro dictador basura random, ni siquiera importa su nombre. Y este dictador lo que hacía era básicamente vender los terrenos a compañías mega millonarias y se lucraba de eso básicamente mientras el pueblo pasaba hambre. Entonces el único que se lucraba pues era el maldito dictador y su gobierno y sus amiguitos, mientras el pueblo pasaba hambre. ¿Qué pasó? Llegó Fidel Castro y dijo hoy porque el pueblo vamos a pelear y no sé qué, no sé cuántos. La gente harta de la dictadura anterior pues apoyó a Fidel y entonces Fidel subió y se convirtió en otro dictador asqueroso. Pero Fidel, en lugar de vender las explotaciones que podían haber en Cuba para cultivo a empresas extranjeras, lo que hizo fue vender el territorio cubano para poner misiles nucleares de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y por supuesto de todo ese dinero se lucró él y su familia, por cierto, porque a día de hoy se les puede ver a los nietos y a los hijos de Fidel Castro luciendo una vida de absolutos lujos por todos sitios con unos cochazos impresionantes en Cuba, mientras la gente a duras penas tiene para beber. Así que de nuevo sigo sin entender honestamente la gente que sigue diciendo ¡ay, qué bueno que era Fidel! ¡Increíble! Nos libró de una dictadura, ¡pero se convirtió en un dictador! Y además uno terrorífico, honestamente. El problema es que esto la gente lo intentó llevar por el lado de ¡ay, no! Es que el comunismo era mucho mejor, porque claro, maldito capitalismo que nos robaba. Aquí el problema no es capitalismo, comunismo. Bueno, sí, el comunismo es un problema, ¿vale? Y quien diga que no, tiene un problema. Pero aquí el verdadero problema es el poder absoluto que adquieren los dictadores. No hay un solo país que tenga un dictador que digas ¡ah, este es un buen país con un dictador! Bien sea en libertades, en censura, en economía o en lo que carajo sea, el tener un poder absoluto, el poder absoluto se corrompe absolutamente. Y eso es así, cierto el 100% de los casos. Y en sí, el problema del comunismo es que le da un poder al Estado tan increíblemente grande que lo convierte en un monopolio absoluto que al final no gobierna el pueblo, sino que lo hacen los gobiernos que lo instauran. Con lo cual el comunismo es solo una excusa para volver al pueblo todavía más pobre. Mientras, por supuesto, toda la publicidad que dan en Cuba es ¡qué maldito capitalismo! ¡ay, los
estadounidenses nos invaden. En fin, volviendo al tema, que Cuba está así a día de hoy por culpa de una historia de puras dictaduras y que sigue todavía esa dictadura ahí instaurada. Con el otro Castro que ni me acuerdo cómo se llama. ¿Qué más da? Otro Castro, otro dictador. Hay una frase muy famosa de Fidel Castro diciendo que dentro de 10 años Cuba superaría a los países del primer mundo y que sería increíble porque no gastarían ese dinero en ejércitos y militares, sino en escuelas y en hospitales, y que la gente sería mucho mejor. Bueno, pues muchísimos años después te encuentras de que no sucedió para nada eso, porque literalmente el tipo lo que hizo fue gestionar el dinero como una basura y básicamente dedicarse a buscar enemigos en todo el mundo. Y convirtió Cuba en lo que es esencialmente a día de hoy una cárcel para todos los cubanos, porque salir de Cuba siendo cubano es extremadamente difícil, una tarea prácticamente imposible para muchos. Pero como os dije antes, Fidel era un tremendo payaso, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, y que un hombre así sea el único gobernante con poder absoluto sobre el país de Cuba, pues es un peligro. Os voy a contar una de las maravillosas ridiculeces que se dedicó a hacer Castro con su tontería inhumana, que fue obsesionarse con los productos lácteos. Literalmente, el tipo gobernaba una isla en medio del Caribe, un lugar que no es especialmente bueno para las vacas lecheras, que son las típicas blancas con manchas negras, ¿vale? Pues el tipo estaba obsesionado especialmente con los helados y en general los productos lácteos. Y esta historia que os voy a contar es totalmente real, ¿vale? Y la podéis buscar porque es 100% real. Al tipejo de Fidel le gustaban tanto los helados que quería convertir a Cuba en no solo una exportación de tabaco, que creo que los habanos es el material global más famoso de lo que viene de Cuba, sino que quería hacerlo también famoso por sus productos lácteos. ¿Cuál es el problema? En Cuba, el tipo de vacas que habían en ese momento eran únicamente vacas de cuando la época de los españoles, que son vacas delgadas, adaptadas para el calor y que no dan mucha leche, pero sí que dan buena carne. Y también otro tipo de vacas que venían de India. Es decir, ambas vacas acostumbradas al calor, pero que no eran vacas lecheras precisamente, como pueden ser las típicas vacas de Canadá, que están acostumbradas a pastos gigantescos, un clima más frío, y son las típicas que vemos en los cartones de leche, que son blancas y negras, ¿vale? Pues el listo de Castro, y no os lo perdáis porque esto es una sarta de payasadas que se dedicó a hacer el tipo, decidió importar vacas desde Canadá para fabricar su propia leche cubana. ¿Qué te parece? ¿Qué será lo siguiente? ¿Exportación de hielo cubano? Pues no sé, exportación de osos panda cubano. ¿Qué ocurría? Que las vacas de Canadá no estaban acostumbradas al clima caribeño de Cuba de sol constante y calor constante, con lo cual las vacas bien se estresaban y no daban suficiente leche, o bien se morían por completo. ¿Qué hizo el tonto? Intentar hacer un complejo gigantesco para meter ahí a todas las vacas, un complejo gigantesco con un montón de aire acondicionado por hectáreas de terreno, y mientras tanto la gente pasando hambre. ¿Por qué dedicar el poco dinero que tenemos a hacer que la gente pase menos hambre? No, mejor voy a dedicarme a hacer mi propia producción de vacas canadienses en Cuba, porque es que me encanta el helado. Literal, todo esto es porque al puto Fidel Castro de los huevos le encantaba el helado. Una eminencia. Total, que el tipo le dijo a su equipo de científicos que tenían que crear una mezcla entre ambas vacas, entre las vacas que estaban ahí en Cuba, que producían muy poca leche pero eran muy resistentes al calor, y las vacas canadienses. Total, que después de hacer 1000 cruces entre ambas vacas y no producir nada decente, porque así no es como funcionan las cosas, no puedes simplemente decir, voy a coger lo mejor de las dos especies, las voy a juntar y listo, voy a tener una vaca resistente al calor y que además dé mucha leche. ¿Es tonto? Obviamente todos fueron absolutos y completos fracasos ridículos que no fueron a ninguna parte, pero hubo una excepción, una vaca que al parecer era una super vaca y al parecer aguantaba bien el calor y daba bastante leche, y el Fidel Castro le llamó ubre blanca. Fue tal nivel de obsesión que se pilló el tipo con esta única vaca, el periódico cubano al parecer constantemente se dedicaba a lanzar noticias de lo productiva que era ubre blanca. Literal, poco más, y a ese nivel de adulación por una maldita vaca le hace una estatua. Que sí que le hizo una estatua. Sí que le hizo una puñetera estatua a la vaca. ¿Os podéis creer que el dictador de Fidel Castro le hiciera una puñetera estatua a esa maldita vaca? Esa estatua todavía existe en Cuba. Esa estatua me parece una falta de respeto para los cubanos. Honestamente os lo digo, La obsesión de un dictador por los productos lácteos que le llevó a gastar muchísimo dinero de todos los cubanos en esa basura de proyectos sin ningún tipo de sentido, y que por obtener una maldita vaca que funcionaba su leche, le daba publicidad, la prensa le hizo una maldita estatua a la vaca, la trataba, vamos, mejor que a sus hijos. Hasta lo puso en sellos de correos. De verdad, es que quien diga que Fidel Castro era inteligente, de verdad os lo digo. Ni siquiera es que el tipo fuera un buen estratega, en absoluto lo era. De hecho, el primer intento que tuvo de convertirse el tipo en dictador, derrocando al anterior dictador, le terminaron metiendo en prisión. Originalmente le condenaron a 12 años de prisión, pero le sacaron solo al año de estar en prisión, porque al parecer el anterior dictador tenía bastante presión internacional de los presos políticos que tenía dentro. Y sencillamente, Fidel Castro conquistó Cuba con muy poca oposición. Tuvo una pequeña guerra de guerrillas en las montañas, junto con el asesinato
asesino del Che Guevara, que de verdad me cabré horroroso. Para quien no lo sepa, el Che Guevara era un pedazo de homófobo de mucho cuidado. Era un asesino en potencia, se exageraba la gente que ejecutó ese tipo. Y hay canales de YouTube basura, como los ridículos de Tic Tac Draw, que los asquerosos se pusieron a hacer un vídeo del Che Guevara idolatrándolo, poniéndolo como si fuera kawaii. De verdad, me dio un asco ese maldito vídeo. Yo que veis esta basura, poniéndole corazoncitos y caritas kawaii. Fijaos en esto, un tipo que era un asesino de mucho cuidado, que se dedicó a meter a gente en campos de concentración únicamente por su orientación. Y esto a día de hoy, vemos esta cara basura en camisetas y a veces en el Día del Orgullo. Pero bueno, ¿estamos tontos del culo o qué? En fin, amiguito de Castro, ¿vale? Con él pues conquistó Cuba. Pero es que en realidad eran penosos estrategas, porque realmente tomaron Cuba sin prácticamente oposición, porque el anterior dictador ya se había ido. Y después de tomar posesión, lo que hizo fue fusilar a mucha gente. Se estima que alrededor de unas 15.000 personas fueron fusiladas por Fidel Castro, y otros tantos de presos políticos, censurados y también población que para hablar en contra del gobierno les han metido en prisión, les han ejecutado o directamente podemos ver no solo en ese momento, sino que sigue ocurriendo a día de hoy, que es básicamente lo mismo. La extensión de la dictadura de Castro. Los únicos que se dedican a decir que en Cuba se vive bien o que Cuba no es una dictadura, o bien son gente asociadas con la dictadura o son gente que no viven en Cuba en absoluto. De verdad, me cabrea de sobremanera ver a zurdos ridículos dedicándose a decir ¡ay no, porque Cuba es tan maravillosa! También lo hacen con Corea del Norte, por cierto, Sí, no estoy de broma. Hay zurdos que se dedican a decir que Corea del Norte se vive increíblemente bien. Ese nivel de payasería, o más todavía, es asqueroso. Y todos sabéis por qué es: por fanatismo hacia el comunismo. El comunismo, de verdad os lo digo, es como una religión. No como una religión, más bien como una especie de secta, que te intenta vender la idea de que ¡ay, todo es para el pueblo! Porque el pueblo así no se benefician las grandes compañías. Pero lo que mucha gente no ve es que sí se beneficia una gran compañía, el Estado. Se convierte en un monopolio absoluto y completo, con poder absoluto y completo para hacer lo que le dé la gana, para expropiar tierras, negocios, lo que sea. Si no os acordáis lo que hacía el maldito Chávez en Venezuela, que iba por los comercios y decía ¡eso, exprópiese! Aquel edificio allá en la esquina, expropiese, señor alcalde. Imagináis que estáis vosotros tan tranquilitos en vuestro comercio, que os ha costado muchísimo tiempo producir, y en el tontito dictador del pueblo y dice ¡exprópiese! Y se lo queda el gobierno. ¿Hola? Y hay gente que apoya eso en el siglo en el que estamos. Ridículos, no tengo más palabra para mencionarlo, sinceramente os digo. Pero es que encima se dedican a vanagloriar a figuras basura como este tipo de aquí. Y de verdad que honestamente os lo digo, no me lo explico. Tú puedes ser de izquierdas y no apoyar a dictadores. Tú puedes ser de izquierdas y no apoyar a asesinos. ¿Por qué eres tan ridículo para llegar hasta ese punto? De hecho, hasta le di dislike y todo de la rabia que me dio este vídeo, Y me suscribí del canal, porque qué asco de canal, Os lo digo muy en serio. Esta basura de canal tiene casi 10 millones de suscriptores y siquiera poner corazoncitos al lado de un asesino. Es otro nivel, en serio. De hecho, fijaos que los comentarios más puntuados son precisamente hablando de eso. El asesino que más camisetas vendió en toda la historia, literal. El Che, descubrí que me gusta matar. Tic Tac Draw, era deportista. Te lo juro. El Che fue racista, homofónico y asesino. Pero es de izquierda. Uy, es mi ídolo, un grande. Literal. Es que no sé ni cómo tienen tantos suscriptores. Es que nadie está suscrito a esta basura. Es importante recordar que era el Che porque era amiguito de Fidel, ¿de acuerdo? O sea, no olvidemos. Pero a nivel de payasería ridícula de progre-izquierda, tenemos a los de Black Lives Matter. De verdad, qué rabia me da esa organización ridícula que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y los de Black Lives Matter son básicamente eso. No son los únicos que apoyan a la gente de color. No, no es verdad. De hecho, han demostrado claramente que lo único que les importa es la política. Y ellos apoyan la violencia policial que hay a día de hoy en Cuba, porque claro, es que Cuba es comunista y nosotros también. Literal, vamos a leerlo. Yo que os fijéis de verdad en esta maldita basura, la cuenta está verificada por Instagram. Todos los comentarios son cagándose en ellos, y con razón, porque de verdad son lo absoluto peor, diciendo que están difundiendo desinformación y que encima están intentando pintar como que la culpa es de Estados Unidos. No, no, la culpa no es de Estados Unidos, la culpa es de la dictadura cubana. ¿Qué estás diciendo? Pero además que la cosa es más graciosa. ¿Os acordáis que Fidel se dedicaba a decir que Cuba iba a ser un país absolutamente maravilloso gracias a su comunismo increíble? Qué curioso que un comunista necesite sí o sí que un país capitalista le dé de comer, ¿no? Porque ¡ay! Todo culpa de los yanquis, ¿no? Que nos dejan comerciar con ellos. Ah, pero eres tú el que puso misiles nucleares en Cuba, no en primer lugar, para mandarle misiles a Estados Unidos. ¿Qué querías comerciar con ellos? Fue Fidel el primero que cogió y echó a las compañías que habían puesto inversión, que aunque sí fue a través del dictador asqueroso anterior. Pero ¿cómo esperas que después vengan compañías a invertir? Viene en cualquier momento una compañía a invertir y el gobierno en cualquier momento coge y le expropia las tierras y dice, no, no, ahora es mío y no puedes hacer nada, ahora es mío y se acabó. Tú, si fueras un empresario y tuvieras dinero, pondrías dinero ahí para ir a invertir, para montar algo ahí, con la posibilidad de que en cualquier momento viene el gobierno cubano y te lo quita todo. Es estúpido. Total, que los
bobos de Black Lives Matter se ponen a poner una basura de comunicado ridículo que de verdad me dieron ganas de vomitar, diciendo que por culpa del gobierno de los Estados Unidos, ahora el pobre gobierno cubano no tiene dinero para poder comprar las vacunas que necesitan, ni las cosas médicas. Y no te lo pierdas, que esto es muy fuerte. Dice, la gente de Cuba están siendo castigados por el gobierno de los Estados Unidos porque el país se ha mantenido su compromiso a la autodeterminación y su soberanía. ¡Perdona! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Que el gobierno de Cuba establece su autodeterminación y soberanía? ¿Me estás tomando por estúpido? Literalmente estos payasos están defendiendo una maldita dictadura. Es muy fuerte esto, Los líderes de los Estados Unidos han intentado romper esta revolución durante décadas. Debo deciros una cosa, por cierto. La única invasión que hubo por parte del gobierno de los Estados Unidos, que por cierto fue un fracaso absoluto, fue la invasión de la Bahía de Cochinos. Fue llevada a cabo por emigrantes de Cuba, es decir, gente que huyó de Cuba después de que Fidel tomara el poder, porque os repito, estaba ejecutando a la gente directamente, igual que lo hacen a día de hoy. Luego de la dictadura intentan promover publicidad diciendo, no, es que fueron los estadounidenses que nos atacaron. No es verdad, fueron cubanos que tuvieron que huir de Cuba. Y por cierto, la invasión fue mal. Invado Cuba, sale mal. Nuevo blog. El gobierno de los Estados Unidos solo ha instigado sufrimiento por el país y sus 11 millones de personas, de los cuales 4 millones son negros y marrones. ¿Y qué más da ahora mismo la raza? ¡Payasos! De verdad, te lo juro. Se las dan de antirracismo y son los más racistas de todos. ¿Qué más dará que 4 millones? Como si son 2, como si son 10. Da igual. ¿Qué tiene de importante aquí ahora mismo el color de piel de la gente? ¿Qué importa? De verdad, me parece estúpido, Pero fijaos lo que dice después. Cuba históricamente ha demostrado solidaridad con la gente oprimida de descendencia africana. Me va a dar algo. Ya os lo juro, no puedo más con esta basura de gente. Qué asco, te lo juro, Que alguien apoye la basura de Black Lives Matter. Ahora ven la clase de chiste que es esto, Qué asco. Protegiendo a los revolucionarios negros. Así es verdad, por eso también Fidel y el Che eran blancos. Sí, todo el sentido del mundo. Y ahora resulta que Fidel y el Che eran aliados feministas. De verdad, qué ridiculez, Hasta apoyar a las liberaciones de gente negra en tales países. Claro que sí. Si a duras penas pueden alimentar a su pueblo, espérate, claro, mandan ejército ya mismo para allá. Por eso pedimos a Biden que acabe con las restricciones económicas a Cuba, porque estas restricciones son una violación de los derechos humanos y tienen que llegar a un fin. Literalmente, ¿perdona? Estos payasos que son el circo entero se dedican a defender la dictadura cubana y decir que son buenos con su gente, que son buenos con los otros y que apoyan a los negros. ¿Perdón? Y no te lo pierdas porque encima van al punto de decir que los cubanos eligieron a su gobierno. Fíjate, quejándose de las restricciones económicas de Estados Unidos, diciendo que estas políticas inhumanas solo se han hecho con la intención de desestabilizar al país y quitarle a los cubanos el derecho de escoger su propio gobierno desde 1962. En plan, como que los cubanos han escogido a los dictadores que han tenido y que Estados Unidos les quiere quitar el derecho de tener al gobierno que ellos quieren, porque ellos quieren ese gobierno de dictadores. Qué asco de gentuza, te lo juro, qué asco de gentuza. Y no te lo pierdas que encima dice que el gobierno cubano es tan bueno que ha prestado a doctores y enfermeras a desastres que han ocurrido alrededor del mundo, como si Cuba fuese, vamos, una superpotencia que te puede permitir mandar médicos para afuera. Te lo juro que es ridículo, La izquierda absurdo progre de Estados Unidos alcanza unos niveles que no me explico cómo les llega la sinapsis cerebral para poder comer y no cagarse al mismo tiempo. Así que por favor, si alguien sigue esta basura, por favor, que deje de seguir esta basura. Es que no me puedo creer, en serio, que me parece una falta de respeto que esta basura tenga 4,5 millones de seguidores. Esto es muy fuerte, Qué asco. Y esta gente pide donaciones porque soy una ONG, están libres de impuestos porque es que somos una ONG. ¡Qué asco, Y a otros niveles simplemente Fidel fue absolutamente patético. Es como ver a un niño intentando jugar a Age of Empires. No tiene ni idea de dónde construir las cosas y no tiene ni idea de dónde destinar los recursos. Y claro, cuando eres un dictador que fusilas a cualquier persona que te lleve la contraria, en lugar de escuchar las críticas y opiniones de los demás, pues básicamente es lo que ocurre con Cuba. El resultado de varios gobiernos dictatoriales que han terminado lo que han terminado a día de hoy. Así que espero sinceramente que todos los cubanos puedan derrocar ese gobierno asqueroso y que se instaure de verdad por lo menos una democracia, que no es un sistema perfecto, pero por lo menos es mejor que la dictadura que iban pasando los cubanos durante tantísimo tiempo. Que puedan dejar ese comunismo horrible que no es para beneficiar al pueblo, solo para beneficiar al Estado, para que el Estado pueda robar sin ningún tipo de repercusiones, y ojalá algún día veamos una transición correcta de Cuba a otra cosa. Porque la verdad es que Cuba es un sitio genial, en un lugar privilegiado del mundo, con una temperatura increíble constante. Sería un destino tanto turístico como de inversión, como de todo, absolutamente impresionante si no existiera esta basura de gobierno dictatorial y este sistema económico que solo
solo sirve para beneficiar más al gobierno dictatorial. Por cierto, para que veáis el nivel de obsesión que tenía Fidel Castro con la basura del helado, el tipo creó un complejo gigantesco que para la época era enorme porque estaba rodeado de chabolas prácticamente y se llamaba Copelia y sigue aún existiendo a día de hoy. Es una heladería gigantesca. Pues el tipo, para que veáis el nivel de locura del dictador, creó esa heladería gigantesca en medio de un montón de gente pasando hambre. Es un chiste todo lo que creó ese gobierno asqueroso, si es que se puede llamar gobierno siquiera. Es un chiste lo que están haciendo a día de hoy este gobierno asqueroso que está todavía a día de hoy, que no es más que el legado de un hombre que a duras penas podía comer sin cagarse encima. Sin más, os mando un abrazo muy grande, os deseo lo mejor a todos los cubanos, espero que si tenéis la posibilidad podáis salir de ahí. Un abrazo muy grande, fuerza para todos. No olvidéis suscribiros si os gustó el vídeo, si queréis ver otro vídeo más sobre las payasadas de Fidel. Recordad que tengo uno también sobre las payasadas de Maduro y muchos otros vídeos en el canal dando mi opinión como esta. Espero que os gustara el vídeo y no olvidéis compartirlo también con vuestros amigos. Un abrazo muy grande y hasta pronto.